sobre el tratamiento del infarto agudo al miocardio en pacientes con elevación del ST. Quiero dar un agradecimiento especial al doctor Eduardo Verso, cardiólogo intervencionista, que me estuvo apoyando en la elaboración de esta clase. Primeramente, pues tenemos lo que es el temario. Vamos a ver lo que es la introducción, la atención urgente, el tratamiento de reperfusión, el tratamiento durante la hospitalización y el alta, el tratamiento a largo plazo, las complicaciones tras el infarto agudo del miocardio y mensajes clave que quiero que nos llevemos todos a casa. En cuanto a la introducción, importante ver cuáles son las clases de recomendación, los niveles. Hay clase 1, que es el nivel más alto, y la clase 3, que es el nivel más bajo. Ver el nivel de evidencia. El nivel de evidencia A es el más alto y el nivel de evidencia C es el más bajo, y pues esto se aplica para todas las guías. En cuanto a la definición, a grandes rasgos, un poquito más adelante vamos a ver más a fondo lo que es el infarto. El infarto agudo al miocardio es cuando hay evidencia de daño miocárdico más necrosis en un contexto clínico compatible. Esto es en pacientes que tengan elevación de troponinas y datos clínicos. Y infarto con elevación del segmento ST es pacientes con clínica compatible más una elevación del segmento ST en al menos 2 derivaciones continuas. ¿Por qué es importante este tema? Bueno, pues es importante porque la enfermedad coronaria es la causa más frecuente de muerte a nivel mundial. En México, en el 2021 se registraron 220,000 personas que fallecieron por causas de enfermedad coronaria, de las cuales 177,000 fueron por infarto agudo al miocardio. Entonces, pues es un número muy importante. ¿Qué nos va a afectar la mortalidad en estos pacientes? Pues vamos a tener muchas causas, entre ellas lo que es la edad avanzada, el estado clínico al momento del infarto, un retraso en el tratamiento, no disponer de una red adecuada de atención médica debido a que vamos a tener falta de estrategias en el tratamiento, las enfermedades crónico-degenerativas como diabetes mellitus, enfermedad renal, enfermedad de insuficiencia cardíaca, que tengan pacientes con fiebre reducida, el número de arterias afectadas, pero lo que más nos va a afectar y lo que más nos va a afectar es un retraso en el tiempo de reperfusión del paciente. Es por eso que los tiempos son muy importantes en esta enfermedad. Durante la presentación vamos a estar viendo, voy a repetir muchas veces los tiempos para que se nos traten de quedar y no olvidarlos. No me voy a tener en esta diapositiva, son los cambios que ocurrieron del 2012 al 2017. Ya fue hace mucho la guía previa y incluso ya necesitamos una renovación de esta guía. Pero bueno. En cuanto a la atención urgente, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico inicial de nuestro paciente? Pues van a ser mediante síntomas clínicos y evidencia electrocardiográfica. Hay que recordar que los síntomas se dividen en síntomas típicos y síntomas atípicos. Dentro de los síntomas típicos tenemos que es el dolor opresivo, que es desde el pecho hacia la espalda, la localización del infarto, que puede ser precordial, retroesternal, cara anterior del cuello, cara inferior de la mandíbula. Estos pueden estar acompañados con irradiación hacia brazo, a ambos brazos, escápulas, cuello o región dorsal, con o sin síntomas adrenérgicos, de los cuales son náuseas, vómito o diaforesis. Y recordar que estos síntomas tienen que tener la duración de al menos 1 minuto. Puede estar acompañado o no de muerte inminente. Y en cuanto a los síntomas atípicos, recordar que son síntomas aislados. Puede ser que solo nuestro paciente nos llegue por disnea, que solo nos llegue por náusea o vómito, que solo nos llegue por fatiga, que solo llegue por palpitaciones, síncope, o como hemos visto en casos previos, que solo llega por un dolor epigástrico. Y tenemos que sospechar en pacientes de 40, 50 años o mayor datos de infarto. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico inicial con el electrocardiograma? Pues hay que verificar que nuestro electrocardiógrafo esté bien calibrado, como ya lo hemos visto previamente en las clases. Hay que buscar este signo aquí o esta graduación. Recordar que el eje de las Y es el voltaje, son 10 milímetros por milivolt, y el eje de las X es el tiempo, son 25 milímetros por segundo. Y bueno, pues ahora sí, la elevación del ST en al menos 2 derivaciones contiguas con una elevación del segmento. Vamos a tener que es diferente para hombres y diferente para mujeres. En hombres podemos dividirlo en menores de 40, que es más de 2.5 milímetros, y mayores de 40 años, más de 2 milímetros. En mujeres es más de 1.5 milímetros en derivación B1 a B3 o más de 1 milímetro en cualquier derivación. Importante, en pacientes con infarto inferior hay que pedir derivaciones precordiales derechas en busca de un infarto al VD concomitante.
Voy a dejar esta diapositiva aquí, no nos vamos a detener, son para recordar cuáles son las derivaciones y las caras alteradas del corazón y cuál es la arteria comprometida. No es el objetivo de esta clase, pero es importante para si después quieren revisar el tema. Hay que recordar que en el programa tenemos presentaciones atípicas. Hay presentaciones que no parecen una elevación del ST, pero son un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Tenemos lo que son las ondas T hiperagudas, que son ondas T positivas en B1 más que en B6 y se presentan en los primeros 30 minutos de un infarto en curso. También puede ser una variante normal del paciente, pero hay que tener en cuenta que también puede ser una elevación del ST. Tenemos otras presentaciones atípicas como son el bloqueo de rama izquierda. En este caso vamos a usar los criterios de Esgarbosa. No me voy a detener en estos criterios, simplemente los voy a dejar aquí para que tengamos en cuenta que hay presentaciones que no se ven como una elevación, pero son una elevación del ST. Tenemos lo que es el complejo de Winter, que es una depresión del punto J y una pendiente ascendente del ST en las derivaciones B1 a B6 con ondas T positivas simétricas. Tenemos el síndrome de Wellens, que se ve de B1 a B6 en pacientes sin dolor torácico. Tenemos el signo A, que son ondas T bifásicas, una pendiente positiva y una pendiente negativa. Y el signo B, que son ondas T profundamente invertidas. Hay otras presentaciones atípicas, son muchas, no me voy a detener en cada una de ellas, pero las dejo aquí para futuras referencias. Entonces, ¿qué nos dicen las guías del diagnóstico inicial? El diagnóstico inicial debemos de realizarlo en los primeros 10 minutos. Nuestro paciente tiene que estar monitorizado desde que llega, realizar el diagnóstico con el electrocardiograma en los primeros 10 minutos. El paciente necesita tener un desfibrilador en caso de que se llegue a requerir, ya que llegan a ser arritmias malignas, y está recomendado la toma de muestras sanguíneas como las troponinas como factor pronóstico, no como diagnóstico. ¿Cómo vamos a dar el tratamiento inicial? Pues el tratamiento inicial se debe basar en la calma del dolor, la disnea y de la ansiedad. Hay que lidiar el dolor no nada más por razones humanitarias, sino porque necesitamos evitar la activación simpática. Esto lo vamos a lograr mediante el uso de opioides, puede ser morfina, puede ser buprenorfina. Y debemos administrar oxígeno siempre y cuando nuestro paciente tenga una saturación menos del 90%. ¿Cómo va a ser la logística de atención a nuestro paciente? Pues vamos a tener un paciente que va a activar el sistema de emergencias médicas. El paciente, hay que recordar que estas guías, hago un paréntesis, están hechos en otro contexto, ¿verdad? O sea, están hechos en un contexto donde el sistema de salud es muy efectivo, donde las ambulancias tienen electrocardiogramas y pues todo es muy a tiempo. Regresando a las guías, entonces nuestro paciente activa el sistema de emergencias médicas, llega la ambulancia o el paciente acude a un centro, a un hospital. Bueno, y van a haber tres escenarios. El primero es que llegue la ambulancia o llegue a un centro sin intervención coronaria percutánea. Estos dos se parecen mucho a los escenarios, y el otro escenario, que es el más favorable, es que el paciente llegue a un centro con una intervención coronaria percutánea, que sí tenga hemodinamia el centro. En caso de que llegue la ambulancia o llegue a un centro sin hemodinamia, tenemos que preguntarnos, ¿nuestro paciente está a 120 minutos de pasar hemodinamia? Bueno, de llegar a un centro con hemodinamia, o está a más de 120 minutos. Si está a menos de 120 minutos, perfecto, mandamos al paciente a hemodinamia. Si el paciente está a más de 120 minutos del siguiente centro, debemos de pasarle una dosis de fibrinolisis en los primeros 10 minutos que recibimos al paciente. Y el mejor escenario del paciente es que el paciente llegue a un centro con hemodinamia, como ocurriría en nuestros hospitales, el Hospital Zambrano o el Hospital San José. Y el paciente llega, igual tenemos que hacer el diagnóstico en menos de 10 minutos y pasarlo a hemodinamia en menos de 60 minutos. ¿Cuál va a ser el tratamiento ideal? Pues el tratamiento ideal va a ser la reperfusión, siempre y cuando nuestro paciente esté a menos de 120 minutos de llegar al hospital donde va a recibir el tratamiento. En caso de que esté más de 120 minutos, vamos a tener que administrar la dosis de fibrinolítico. ¿Y esto por qué? ¿Por qué administramos una dosis de fibrinolítico o por qué no nada más lo mandamos así? Bueno, pues en este artículo, que fue un estudio abierto, prospectivo, aleatorizado, de grupos paralelos y multicéntrico, incluyeron a 1915 pacientes, perdón, de 99 lugares y de 15 países diferentes, quienes incluyeron a pacientes con NIAMS-TEST con inicio de síntomas de 3 horas, quienes no hayan recibido una intervención coronaria percutánea en la primera hora. Se le autorizó al grupo, a un grupo se le realizó solo la ICP y al otro grupo se le dio la fibrinolisis y se le hizo además la intervención coronaria percutánea.
y tuvo una mejor mejoría el grupo que recibió fibrinolisis. Es por eso que las guías recomiendan dar un bolo de fibrinolisis en los primeros 10 minutos. Muy bien. En pacientes que tengan más de 12 horas de síntomas y que han llegado con nosotros, también son candidatos a una intervención coronaria percutánea en quienes tengan síntomas isquemia en curso, en quienes tengan dolor torácico presente o recurrente o cambios dinámicos en el electrocardiograma, o en pacientes que tengan signos de insuficiencia cardíaca, choque o arritmias malignas. En pacientes que tengan de 12 a 24 horas de haber iniciado los síntomas, también se recomienda el hacer rutinariamente una intervención coronaria percutánea, ya que hay una mayor supervivencia a 4 años. ¿Qué pasa con los pacientes que llevan más de 48 horas y que ya están asintomáticos? ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, pues el estudio OAT es un estudio aleatorizado que incluyeron a 2.166 pacientes estables con oclusión total de la arteria relacionada con el infarto. Siguieron hasta los pacientes 13 a 28 días. Dividieron a los pacientes en dos grupos. Un grupo de 182 que fue asignado a intervención coronaria percutánea de rutina y colocación de stent, y el otro grupo de 184 pacientes que fueron asignados a solo terapia médica óptima. En estos pacientes no se vio diferencia no se vio beneficio entre si realizar o no la intervención coronaria percutánea en pacientes asintomáticos más de 48 horas. Entonces, pues estos pacientes ya no son candidatos a una revascularización. En pacientes que continúen con síntomas, las guías sí nos recomiendan que lo metamos a cateterismo. Y bueno, algo poquito que nos salimos de la guía, tenemos pacientes, pues los pacientes no nada más se enferman de una sola arteria, hay enfermedad multivaso, pero en el momento de tratarle el infarto, tratamos la arteria, la principal dañada, la que está causando la elevación del ST. ¿Se trata solo uno? ¿Se tratan todos? ¿Cuándo se tratan todos? Bueno, pues ya hay diferentes estudios. Este es un ensayo, este es el estudio complete. Es un estudio que fue como que de parteaguas. Esto no viene en las guías, está fuera de las guías. Es un ensayo aleatorizado multicéntrico que evaluó una estrategia de revascularización completa en comparación con una estrategia de no revascularización adicional en pacientes con IAMCEST y enfermedad arterial coronaria multivaso. Y les dio un seguimiento a 3 años. Efectivamente, se vio que los pacientes tratados la enfermedad multivaso con ICP tuvieron un mejor desenlace a 3 años. Entonces, bueno, regresando un poquito a los tiempos, tenemos un paciente con dolor torácico que activa el sistema de emergencias. De aquí tenemos que estar bien apegados a él, hacer el diagnóstico con el electrocardiograma en los primeros 10 minutos y nos vamos a preguntar, ¿nuestro paciente lo podemos mandar a la intervención en menos de 120 minutos o nos vamos a tardar más tiempo en llevarlo? Si lo podemos mandar en menos de 120 minutos, perfecto. Hay que avisar al sistema de salud y transferirlo a la unidad de hemodinamia. Una vez estando ahí, el paciente tiene 90 minutos para pasar a puerta balón. En caso de que no tengamos tiempo, en que el centro esté a más de 120 minutos, vamos a administrar nosotros el bolo de fibrinolisis en los primeros 10 minutos que tengamos al paciente y posterior lo vamos a mandar al centro. Muy importante de estos pacientes, tenemos que valorar si el paciente cumple con los criterios de reperfusión a los 60 o 90 minutos después de administrar el fibrinolítico. ¿Cuáles van a ser los criterios de reperfusión? Pues tenemos criterios tanto clínicos como electrocardiográficos. Los criterios clínicos es una resolución del dolor y los criterios electrocardiográficos es una resolución del segmento ST más del 50%. En caso de que el paciente no cumpla con estos criterios, hay que darle una intervención coronaria percutánea de rescate. En caso de que los cumpla, perfecto, el paciente tiene como quiera que pasar hemodinamia en las primeras 24 horas de forma sistemática. Bien, ¿y cómo vamos a ayudar al paciente además de pasarlo hemodinamia? Pues bueno, tenemos principalmente dos terapias, que es la inhibición plaquetaria y la anticoagulación. En cuanto a la inhibición plaquetaria, vamos a tener la doble antiagregación. Las guías nos recomiendan el uso de aspirina, una dosis carga de 150 a 300 miligramos, vía oral. Sí, reportan que hay aspirina IV, pero es muy difícil de conseguir. Y tenemos que dar un inhibidor de P2Y12. Tenemos varias opciones. Hay que recordar que el prasugrel está contraindicado en pacientes con antecedentes cerebrovascular o enfermedad isquémica transitoria. Tenemos también lo que es el ticagrelor o el clopidogrel, que es el que más tenemos nosotros en el metropolitano. Las dosis son 675 o 375. Las guías recomiendan 600 en pacientes que sí pasaron a ICP y 300 en pacientes que
que no pudieron pasar ICP primero y que solo recibieron fibrinolisis y posterior la ICP. También tenemos lo que es la anticoagulación. Vamos a tener diferentes estrategias. Previamente, en sesiones pasadas, teníamos dudas si dábamos bolo de heparina, bolo de enoxaparina o qué dábamos. Las guías ponen como una recomendación 1A el bolo de heparina, que se tiene que dar a 70 a 100 unidades por kilogramo de peso. También recomiendan la enoxaparina en bolo IV, ya que la enoxaparina se asocia a una reducción del riesgo de muerte y de infarto a los 30 días, cuando se comparó con la heparina no fraccionada. Pero sí hay un aumento de las complicaciones hemorrágicas no cerebrales. A pesar de esto, sí vieron un beneficio clínico neto que favorece el uso de la enoxaparina. Entonces, las guías lo dejan como una recomendación 2A. ¿Y cuándo te vamos a usar la bilirrubina? Pues en pacientes con trombocitopenia inducida por heparina. Muy bien, y pues aquí dejo la clase y el nivel de evidencia que ya vimos previamente. En cuanto a la fibrinolisis y la estrategia farmacológica, bueno, pues la fibrinolisis, como hemos dicho previamente, está recomendado en pacientes que no pudieron recibir ICP en los primeros 120 minutos. La fibrinolisis prehospitalaria redujo la mortalidad temprana en un 17%. Claro, esto idealmente prehospitalaria, nosotros no tenemos esta ventaja. En caso de fallo de la fibrinolisis hay que pasar al paciente a un ICP de rescate. Y bueno, muy importante saber los riesgos y implicaciones de darle a un paciente fibrinolisis. Los riesgos, pues evidentemente es un mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares en el primer día de tratamiento. Y muy importante ver las contraindicaciones absolutas de la fibrinolisis, que son hemorragia intracraneal previa o accidente cerebrovascular de origen desconocido, accidente cerebrovascular isquémico en los 6 meses previos, daño del sistema nervioso central por neuroplasias malignas, traumatismos, cirugías, lesiones craneales importantes, hemorragias gastrointestinales en el último mes, trastornos hemorrágicos ya conocidos, disección aórtica y punciones no comprensibles como lo son la biopsia hepática y la punción lumbar. Y están las contraindicaciones relativas, que es un ataque isquémico transitorio en los 6 meses previos, tratamiento con anticoagulación, pacientes que están gestando, que están en su primera semana de posparto, hipertensión refractaria, enfermedad hepática avanzada, pacientes con endocarditis infecciosa y pacientes con úlcera péptica o reanimación que ha sido traumática. Muy bien, vamos a ver lo que son las dosis, tiempos, anticoagulación, anticoagulantes, qué cambia, qué es diferente en cuanto a un paciente que sí recibió una ICP primaria. Recordar otra vez, la dosis de los fibrolíticos se tiene que dar en los primeros 10 minutos. ¿Cuál vamos a dar? Pues tenemos diferentes estrategias, ¿verdad? En el metro lo que más tenemos es el alteplasa. En cuanto a la doble antiagregación, igual tenemos que dar aspirina y clopidogrel. La aspirina dosis de carga igual que en la ICP primaria, de 150 a 300 miligramos vía oral, y la dosis de clopidogrel a 300 miligramos como dosis de carga y posterior 75 miligramos cada día. En cuanto a la anticoagulación, tenemos las mismas estrategias: enoxaparina, heparina no fraccionada y el fondaparinux. Y importante que estos pacientes asintomáticos deben de pasar a intervención coronaria percutánea en las primeras 12 a 24 horas después de darles el fibrinolítico, y pacientes que nos hayan llegado a nosotros más de 48 horas, hay que pasarlos siempre y cuando tengan síntomas. Y bueno, hasta ahorita voy a hacer una pausa en la audiencia. Quiero que me ayuden los hospitales. El hospital, son 7 preguntas de los tiempos que necesitamos aprendernos muy bien. Van a ser 3 preguntas para el metropolitano. No sé si me pueden ayudar con las primeras 3 preguntas metropolitano. ¿Cuánto es el tiempo máximo desde el primer contacto médico hasta la toma del electrocardiograma y el diagnóstico de un infarto? ¿Qué tal? El electrocardiograma se debe tomar en los primeros 10 minutos. Muy bien. ¿Y cuánto es la máxima demora prevista entre el diagnóstico del infarto y la ICP en un centro como el Zambrano? 120 minutos. 90 minutos, perdón. Son 90 minutos. ¿Cuánto es la máxima demora entre el diagnóstico de IAMCEST y el paso de la guía en pacientes que se presenten en un centro de ICP? Aquí son 60. Menos de 60. Menos de 60. El Hospital Zambrano, no sé si me pueden ayudar. ¿Cuál es la máxima demora entre el diagnóstico de IAMCEST y el paso en la guía en pacientes trasladados? Menos de 90. Muy bien, Julia. Sí. ¿Cuánto es la máxima demora desde el diagnóstico del infarto hasta la administración de un bolo de infusión de fibrinolisis en pacientes que no pueden cumplir los plazos indicados?
10 minutos, muy bien, Julio. ¿Cuánto es la máxima demora desde el inicio de la fibrolisis hasta la evaluación de su efecto? Hospital San José, por favor. 60, 90. Muy bien. ¿Y cuánto es la máxima demora desde el inicio de la fibrolisis hasta la angiografía? Si es que la fibrolisis fue eficaz. Creo que máximo 24 horas. 24 horas, de 2 a 24 horas, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Este es el nivel de evidencia que tiene lo anterior que acabamos de decir. El que menos nivel de recomendación tiene, y con un alto nivel de evidencia, es el pasar a pacientes asintomáticos con más de 48 horas. Una pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuánto tiempo vamos a dejar a nuestro paciente hospitalizado? Pues eso lo vamos a resolver con las siguientes escalas. En la escala de Swallow Risk, primeramente en las guías, interesantemente, se utilizaron para valorar una alta temprana. Una alta temprana está en tiempos de 48 a 72 horas. Hay dos escalas que podemos usar, la Swallow Risk y la PAMI-2 criterios. Si cumplen estos criterios, que son edad menos de 70, una FEBI más de 45, enfermedad de 1 o 2 vasos, una intervención coronaria percutánea efectiva y ausencia de arritmias, podemos darle de alta a nuestro paciente en las primeras 48 a 72 horas sin riesgo de que tenga alguna complicación. La escala de Swallow Risk, que viene siendo esta, también nos va a dar un score. Si es menos de 3, lo podemos dar de alta. Posteriormente, esta escala se evaluó para ver qué pacientes eran candidatos de ingresar a terapia intensiva y se dieron cuenta que pacientes que cumplen menos de 3 puntos no son candidatos para terapia intensiva y pueden pasar a piso sin mayor riesgo. Muy importante movilizar a los pacientes en las primeras 24 horas, no dejarlos en la cama forever and ever. Hay que darles movilización en las primeras 24 horas para evitar complicaciones de trombosis. Bueno, bien. Y bueno, ¿cómo vamos a evaluar el riesgo de nuestro paciente? Si tiene riesgo de complicaciones o no. Pues hay que ver si tiene datos de complicaciones, como es una edad avanzada, taquicardia, hipotensión, el estado Killip, la localización del infarto, elevación de creatinina, insuficiencia cardíaca o enfermedad arterial previa. Y también tenemos lo que es la escala Grace, que nos va a ver lo que es si tiene el paciente antecedentes de insuficiencia cardíaca, antecedentes de infartos, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la creatinina sérica al ingreso. Nos va a dar un score y nos va a dar el punto de corte de si es alto riesgo o bajo riesgo el paciente. ¿Cómo vamos a evaluar a nuestro paciente? Continuamos con la relación con la FEBI. La FEBI es un factor pronóstico clave. Es independiente de mortalidad de cualquier otra cosa. Importante en nuestros pacientes hospitalizados, ¿a qué paciente le vamos a pedir un ECOG de urgencia? Pues a todos los que tengan paro cardiorrespiratorio, shock cardiogénico, inestabilidad hemodinámica o sospecha de complicaciones mecánicas. Y en la rutina normal, ¿a qué paciente le vamos a realizar un ECOG sistemático? A todo paciente que haya recibido la intervención coronaria percutánea se le tiene que realizar un ECOG. ¿Cuándo vamos a repetir este ECOG? ¿O en quiénes lo vamos a repetir? En pacientes que tengan una FEBI menos de 40, lo vamos a repetir de 4 a 6 semanas. Y bueno, en cuanto al tratamiento a largo plazo, tenemos medidas farmacológicas como no farmacológicas. Dentro de las medidas no farmacológicas tenemos lo que es la dieta, el alcohol y el control de peso. Idealmente tendrían que llevar una dieta mediterránea, que quiere decir que es 10% total de su ingesta calórica en grasas saturadas, ingesta de menos de 5 gramos al día, consumo de fibra de 35 a 45 gramos al día, consumo de 200 gramos de frutas y 200 gramos de verduras, consumir pescado de 1 a 2 veces por semana, limitar la ingesta de alcohol a una bebida por mujer al día y 2 bebidas por hombre al día, y evitar bebidas edulcorantes. Debemos de mantener un IMC entre 20 y 25 de nuestros pacientes. Y bueno, en cuanto a la rehabilitación cardíaca, se ha visto que tiene una reducción del 22% en la tasa de mortalidad en pacientes con enfermedad arterial coronaria. Debemos de reactivar las actividades, debemos de promover una actividad física ligera moderada después del alta, debemos tener un control estricto en la TA de menos de 140 miligramos por mililitros de mercurio, y debemos tener un adecuado apego al tratamiento. Y bueno, una pregunta que nos pueden hacer los pacientes es ¿cuándo puedo regresar a tener actividad sexual? Mientras el paciente lo tolere, mientras no tenga dolor, puede regresar a tener actividad sexual sin problema. Y en cuanto al tratamiento a largo plazo, pues tenemos la terapia de doble antiagregación. Vamos a mantener esta terapia hasta 12 meses en pacientes con una intervención coronaria percutaria primaria.
En pacientes que solo recibieron fibrinolisis, ahí hay pues una duda entre si dejarlo 1 o 12 meses. Mínimo se deja un mes la terapia de doble integración, máximo 12 meses. Y pues hay preguntas sobre qué pasa si dejamos más tiempo la antiagregación, nos da beneficio, no nos da beneficios. Pues bueno, el estudio DAP Story fue un estudio prospectivo multicéntrico aleatorizado, donde se incluyeron 9.961 pacientes, en los cuales se dividieron en dos grupos. Un grupo efectivamente recibió la antiagregación por 30 meses y el otro grupo recibió placebo. Evidentemente se hay una mejora en los riesgos de trombosis STRENT, sí se trombosan menos y hay menos eventos cardiovasculares y cerebrovasculares importantes, pero sí se asoció a un mayor riesgo de hemorragia. Es por eso que las guías no sobrepasan el beneficio de prolongar la terapia de doble integración a solo dejarla a 12 meses. ¿Y qué pasa con los betabloqueadores? ¿En quién los podemos usar? ¿Los podemos usar de manera temprana o no? Bueno, pues el estudio Metocardic fue un estudio clínico letrizado con una N de 270 pacientes que demostró que la administración precoz de metoprolol IV en el momento del diagnóstico del infarto agudo del miocardio con elevación, sin signos de insuficiencia cardíaca y con una presión arterial sistólica más de 120, sí se asoció a una reducción del tamaño del infarto a los 7 días y a una mayor FEBI a los 6 meses medidos ambos por resonancia magnética cardíaca. Entonces, en pacientes sin problemas cardíacos previos lo dejan como una recomendación 2A. ¿Quiénes lo dejan como una recomendación 1A? En pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, pacientes con insuficiencia cardíaca que no venga agudizada, sí recomiendan dejar los betabloqueadores. ¿Qué pasa con las estatinas? Bueno, pues las estatinas se deben de administrar de manera precoz a todo paciente, debido a que tienen beneficios, no nada más en el control del LDL, sino que tienen beneficios a nivel de la inflamación, disminuyen la inflamación, disminuyen la disfunción endotelial, el estrés oxidativo, el depósito de colesterol, la formación de trombos, la placa la estabiliza y disminuye que se siga rompiendo. El objetivo del LDL en nuestros pacientes tiene que ser menos de 70. En un paciente que nos llega infartado, debemos de pedirle de manera sistemática perfil de lípidos a todos los pacientes, sin importar que venga o no venga en ayuno, ya que se ha demostrado que el LDL tiene una variación alrededor del 10%, no es mucha, y se debe de repetir estos laboratorios después del alta de 4 o 6 semanas para valorar cómo van el control, si es un control adecuado o si hay que hacer algún cambio. En cuanto a los YECAS y los ARA, ¿qué nos dicen las guías? Pues las guías nos dicen que están recomendadas para todos los pacientes con FEBI menos de 40, ya que sí reducen la mortalidad a los 30 días, pero pues también nos dejan el panorama abierto para pacientes que tengan FEBI más de 40, ya que hay diferentes estudios en los que sí demuestran. Aquí podemos ver una tabla donde pacientes con FEBI menos de 40, como a lo largo tienen una mayor mortalidad, y se comparó dándoles YECAS o ARAS y disminuye fuertemente pues, la mortalidad en un año. Esto lo dejan como una recomendación 2A para pacientes que no tengan datos de falla cardíaca, lo dejan como una recomendación 2A. Para pacientes que sí tengan datos de falla cardíaca, lo dejan como una A. ¿Cuáles son las complicaciones principales en nuestros pacientes infartados? Pues de los principales siendo lo que es el edema pulmonar. Tendremos datos clínicos como la disnea, hipoxemia, tos, estertores y datos radiológicos como una radiografía. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pues hay que pasarle diuréticos. Diuréticos y en pacientes que tengan una frecuencia respiratoria más de 25, que tengan datos de problemas para respirar, que tengan taquipnea, pues va a estar indicado lo que es la ventilación mecánica no invasiva o puntas nasales de alto flujo. Esto lo dejan como en el mismo nivel. Entonces es importante para nosotros en el metro que tenemos los dos, el que tengamos a la mano, pues perfecto. En pacientes con hipotensión, ¿qué vamos a hacer? Pues el primero es reanimar con líquidos, siempre cuidando que no sobrecarguemos a nuestro paciente. En caso de que ya no estemos alcanzando las metas de presión, pues podemos usar lo que es dobutamina. En pacientes con shock cardiogénico, ¿qué es el shock cardiogénico? Es una hipotensión persistente en ausencia de hipovolemia con signos de hipoperfusión. Va a estar presente en el 6 al 10%, es una alta
un alto número, y te va a tener una mortalidad del 50%. Es una de las principales causas de muerte en pacientes posinfartados. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Pues necesitamos una monitorización invasiva. En pacientes con datos de bajo gasto vamos a usar la dobutamina, y en pacientes que tengan una hipotensión crítica vamos a tener que usar norepinefrina. ¿Qué pasa con las arritmias? Pues tenemos arritmias supraventriculares. ¿Alguien me podría decir cuál es la arritmia supraventricular más frecuente en general? ¿Algún hospital? Bueno, pues es la fibrilación auricular. Está presente en el 21% de los pacientes con infarto con elevación. ¿Y qué vamos a hacer con estos pacientes? Pues bueno, si nuestro paciente está estable, tenemos la opción de dar beta-bloqueadores o si dar amiodarona. Los beta-bloqueadores van a estar indicados en pacientes que no tengan datos de falla cardíaca o hipotensión. Y la amiodarona va a estar indicado en pacientes que tengan presencia de falla cardíaca concomitante sin hipotensión. Cuando en pacientes inestables, ¿qué pasa? Pues vamos a tener que dar una cardioversión eléctrica. Y bueno. ¿Qué pasa con los arritmias ventriculares? Los arritmias ventriculares han ido en descenso debido a las estrategias de reperfusión y a la administración temprana de beta bloqueadores, pero aún así siguen siendo pues, frecuentes en el 6 al 8% de los pacientes. Las más comunes es la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular. ¿Y qué vamos a hacer con estos pacientes? Primeramente, lo principal es dar terapia de reperfusión. Después de ahí vamos a ver si son candidatos al uso de betabloqueadores o si nuestro paciente tiene algún problema hidroelectrolítico que tengamos que corregir, y lo hacemos, lo corregimos. En caso de que a pesar de haber hecho esto, lo anterior, y no alcancemos quitar esta arritmia, pues vamos a tener que recurrir a la cardioversión o a la desfibrilación. Recordad que la cardioversión está indicada en pacientes con taquicardia ventricular con pulso, y la desfibrilación va a estar indicada en taquicardia ventricular sin pulso y una fibrilación ventricular. ¿Y qué pasa con los pacientes que a pesar de cardiovertirlo o desfibrilarlo vuelve a caer y vuelve a caer? Pues son pacientes que vamos a tener que administrar amiodarona o lidocaína. ¿Qué pasa con las arritmias de reperfusión? ¿Requieren tratamiento o no? Estas arritmias ocurren después de pasar al paciente a una ICP primaria o después de haberle pasado el bolo de fibrinolisis y que haya tenido una perfusión adecuada. Bueno, pues estas arritmias no requieren tratamiento, por lo general son benignas. ¿Qué pasa con las arritmias que siguen estando más de 48 horas? Estos pacientes van a ser candidatos a colocar un desfibrilador automático implantable. Y pues bueno, aquí está el nivel de evidencia de cada uno de las recomendaciones. En caso de bradicardia, que es otro dato de alteración, pues vamos a tener que dar medicamentos cronotrópicos. En caso de que no estemos alcanzándolo con medicamentos cronotrópicos, vamos a tener que necesitarla, poner un dispositivo para valorar si va a tener que requerir finalmente un marcapasos definitivo. Y bueno, ya para finalizar la guía, hay que recordar muy bien los tiempos que tenemos que tener a nuestros pacientes. Recordar que en la intervención coronaria percutánea tenemos metas. Dentro de nuestros primeros 90 minutos, en los primeros 10 minutos tenemos que tomar un electrocardiograma. Tenemos que alertar al sistema de salud. Tenemos que dar a los pacientes la dosis de carga de aspirina, que ya dijimos que son de 150 a 300 miligramos. Tenemos que dar nuestra dosis de carga de los inhibidores del P2Y12, dependiendo de cuál tengamos a disponibilidad de nosotros. Tenemos que dar la dosis de anticoagulación, ya sea con heparina o con enoxaparina. La heparina en las guías está más recomendada que la enoxaparina. Tenemos que evaluar si nuestro paciente es candidato o no al uso de betabloqueadores IV, y tratar, obviamente, pues los síntomas del paciente, si tiene dolor, si tiene estrés, y pasar al paciente a reperfusión. Después de esto, ¿qué vamos a hacer en las primeras 24 horas? En las primeras 24 horas tenemos que tomar un ECOG, tenemos que dar las dosis altas de estatinas, valorar si ya podemos dar los betabloqueadores, iniciar los YECAs o los ARAs, y ver si nuestro paciente es candidato a los antagonistas de mineralocorticoides. ¿Y qué vamos a pasar? En el primer año, ¿qué va a pasar? Pues nuestro paciente de 4 a 6 semanas vamos a realizarle lo que es el ECOG, y tenemos que continuar la terapia de doble antiagregación por 1 año. Bueno, ¿y qué pasa con los pacientes que reciben fibrinolisis? En las primeras 2 horas
vamos a tomar lo que es el electrocardiograma, vamos a darle el bolo de fibrinolisis en los primeros 10 minutos, tenemos que alertar al sistema de salud. Igual vamos a dar la anticoagulación, la doble antiagregación con aspirina, con inhibidores de P2Y12, darle los opioides a nuestro paciente en caso de que se sienta con disnea, con dolor, y de 2 a 24 horas tenemos que pasar a nuestro paciente a hemodinamia, tenemos que darle lo que son las estatinas a dosis altas, valorar si podemos darle los betabloqueadores, valorar si le podemos dar los YECAS, y de 24 a 48 horas, pues realizar el ECOT. Y ya para futuro, continuar igual con la aspirina por un año y con el inhibidor de P2Y12 por un año. Y bueno, hasta ahí no sé si alguien tenga alguna duda. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Joe. Muy buena presentación. No sé si alguno de tus compañeros tenga dudas o comentarios. Muchas Hola, gracias. ¿qué tal? Buenas tardes. Yo, pues antes que nada, muchas gracias por la revisión y ahí muy valioso incluir los artículos y referencias, ¿no? A veces, pues leemos las recomendaciones de las guías, pero sacamos más información viendo de dónde salen esas recomendaciones, porque a veces podemos ver distintos escenarios en particular que nos pudiesen ser más útiles. En toda esta revisión que hiciste, mi duda es si había alguna recomendación en particular para aquel paciente que, como a veces vemos nosotros en el Metropolitano, no recibe ni ICP primaria ni fibrinolisis y que el paciente pues está anticoagulado, tiene doble antiagregación, pues cuánto tiempo mantener la anticoagulación y si posteriormente referirlo, obviamente, digamos, al seguimiento en cardiología, pero sobre todo la anticoagulación, o sea, cómo es el protocolo, porque está bien claro cuánto tiempo dura la anticoagulación posterior a una ICP y está bien claro cuánto tiempo dura la anticoagulación posterior a la fibrinolisis, pero hacen alguna sugerencia a aquel paciente en el que no se le hizo ninguna de estas dos terapias. Sí, sí viene. Pues, según yo sí lo había puesto. Se me había hecho importante cuando lo leí. La anticoagulación se debe mantener de 2 a 8 días como máximo en paciente que haya o no haya recibido la fibromialgia o la intervención coronaria. Se debe dejar máximo 8 días o hasta su alta. O sea, no se debe de continuar la anticoagulación. Exacto, y es muy importante porque muchas veces dejamos los pacientes anticoagulados más allá de eso, incluso al egreso he visto que se egresan anticoagulados, ¿verdad? Y eso no se debe realizar, particularmente por el tipo de paciente que es a veces con doble antiagregación, anticoagulación, 80 años, riesgo de sangrado elevado, y luego pues pueden tener complicaciones en casa. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Hola, yo soy aquí Ahí. del metro. Soy Gerardo. Te quería hacer una pregunta. Hola, Gerardo. ¿Hace alguna recomendación basada en evidencia en cuánto tiempo deben durar en reposo absoluto los pacientes? O sea, ¿hay alguna pauta basada en evidencia de esto o es puro feeling? No vi que lo tengan, que hayan dejado un artículo ligado. O sea, sí me lo busqué intencionado, pero no, nada más ponen 24 horas. Pero no ponen por qué. Ok, gracias. Gracias. Y finalmente, ya como comentario, de acuerdo de que hace falta una actualización, sobre todo en la parte de choque cardiogénico y soporte ventricular avanzado. La verdad es que actualmente hay muchos protocolos que han demostrado, o sea, hay un beneficio en este tipo de pacientes con choque cardiogénico, perdón, por infarto. Y el protocolo Detroit actualmente lo que hace es los pacientes que llegan pasan a hemodinamia, se les hace un cateterismo en derecho para valorar el perfil hemodinámico del paciente y con eso decidir el soporte ventricular o hemodinámico que se le va a dar. Y normalmente
O sea, actualmente se da todo esto en estadios de choque cardiogénico muy avanzados, ya estadio E o estadio D. Y ellos lo que están haciendo es desde un inicio, casi en un estadio B o C, ya están iniciando terapia de soporte ventricular avanzado y han tenido muy buenos resultados. Entonces habrá que ver qué dicen las guías al respecto en futuras actualizaciones. Por último, Yeser, te están pidiendo en el chat si puedes poner la diapositiva de los otros tiempos. Sí. Nada más quiero hacer un comentario con respecto a la pregunta sobre el tratamiento en pacientes que no se les da terapia de reperfusión. El tratamiento farmacológico es indistinto de la terapia de reperfusión. O sea, la doble integración plaquetaria está indicada por el síndrome coronario agudo, no tanto por la estrategia de reperfusión. Y entonces el paciente debe de egresar del hospital aún sin terapia de reperfusión con el tratamiento con el que hubiera egresado si se le hubiera puesto un stent, por ejemplo. Y entonces en ese sentido hay una estrategia, bueno, habría dos escenarios. Hay una estrategia que en síndromes coronarios agudos, en vez de dar de alta a los pacientes, por ejemplo, con aspirina y brilinta, que sería, o con prasugrel, que serían superiores a clopidogrel, los das de alta con aspirina, clopidogrel y rivaroxaban 2.5 cada 12 horas. Ese es un estudio que se llama Atlas y ese demostró mucha mejoría en prevención secundaria por encima inclusive de aspirina contra brilinta. Entonces, eso sería un paciente que si no se reperfunde como quiera lo darías de alta con esa estrategia. O sea que sí estaría anticoagulado porque en principio el rivaroxaban, digo, no es una dosis de anticoagulación full, pero estaría anticoagulado. Y el otro escenario es pacientes que tienen, por ejemplo, fibrilación auricular en el contexto de un infarto agudo del miocardio, pues por lo pronto los tendrás que anticoagular también. Entonces también los darías de alta anticoagulados porque tienen fibrilación auricular. Y a lo mejor, y en ese escenario, pues probablemente también con aspirina y clopidogrel. Entonces ahí hay un estudio que se llama Pioneer para rivaroxaban y se llama y Augustus para Pixaban, que te dicen cuáles son las dosis cuando vas a dejar combinado doble integración plaquetaria con anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular. Entonces, nomás para que no sea un absoluto el que los pacientes no se van a ir anticoagulados, porque podría haber algunas indicaciones para que sí se vayan anticoagulados y además con doble integración plaquetaria. Okay. Muchas gracias, doctor. Sí, vamos a buscar los estudios y no quedarnos con la idea de que no se dejen, de que no se lleven, de que no esté indicada la anticoagulación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor de Obeso. Si no tienen otros comentarios u otras dudas, podríamos dar por terminada la sesión y nos vemos mañana en la entrega. Muchas gracias. Gracias.